El 7 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell se dirigió a la oficina de patentes en Washington para presentar su último invento, algo que revolucionaría la comunicación, el teléfono. Solo que ese mismo día, en Illinois, otro inventor llamado Elisha Gray estaba presentando un aviso de patente porque también había descubierto el teléfono. Dos personas que no se conocían pensaron, diseñaron y fabricaron el mismo objeto. Así se inició una de las mayores disputas por patentes de la historia. La pregunta estaba servida: ¿quién era el inventor? El enfrentamiento lo ganó Bell, alegando que Gray solo había presentado un aviso y no la patente completa, pese a que este último demostró que sí que había fabricado su invento. El error burocrático le costó caro e hizo que uno pasase a la historia y el otro fuese olvidado. Lo mismo ocurrió con otros muchos inventos y teorías. Darwin desarrolló la teoría de la evolución por selección natural el mismo año que otro científico llamado Wallace, del que nadie se acuerda ahora. Peor le pasó a Tesla, que diseñó la radio varios años antes que Marconi, pero todo el mundo le apunta el éxito al italiano. La teoría de la relatividad especial fue pensada por Heinrich Lorentz en 1904, un año antes de que la publicase Einstein, aunque este último fue quien la dio forma y popularizó. Y tengo más, muchos más. La estructura del ADN en forma de doble hélice la pensó Rosalind Franklin antes que Watson y Crick. Bien es cierto que en este último caso todo apunta a que hubo un robo. Aún así, podría estar todo el vídeo citando casos donde una idea apareció simultáneamente en dos o más sitios sin que exista contacto, sino que se dio de una forma espontánea. A este fenómeno se le conoce en antropología como poligénesis, y estudia cómo algunas tecnologías se desarrollaron de manera autóctona sin contacto con nadie que los influyese. Pasa con la escritura, el trabajo de los metales como el cobre o el hierro, etc. Estas casualidades no solo se dan en culturas, acabamos de ver cómo también pasa en el campo de las ideas, y el cine no escapa de este fenómeno. Es tan común que ha sido bautizado con un nombre específico, las Twin Films. ¿Y qué son exactamente las películas gemelas? Bueno, pues es cuando se da la mala fortuna de que dos directores o estudios cinematográficos estrenen una historia con argumentos muy similares el mismo año sin que a priori nadie conozca la existencia del proyecto del otro. Esto se entiende bien poniendo algún ejemplo de este tipo de películas, que tienen además temáticas bien extrañas. Por ejemplo, en el año 2006 se estrenaron dos cintas sobre magos, El ilusionista y El truco final, que eso es un poco raro, y además, pese a tener un desarrollo diferente, están ambientadas a finales del siglo XIX y las dos nos hablan sobre el sacrificio personal y las implicaciones éticas que tiene dedicarse al engaño. Aunque tal vez más exagerado es que en el mismo año realicen dos películas sobre un cerdo que corre aventuras. En el 95 se presentó a la vez y con unos meses de diferencia Babe, El cerdito valiente y Gordy. En ambas, el cerdo puede hablar. A tu raza, a tu vellón y a tu clan sé leal. Con afán ovejas sé leal y así todas te seguirán. Tal vez el caso más salvaje de poligénesis lo encontremos en el año 1989, cuando se estrenan 4 películas de ciencia ficción y suspense ambientadas en monstruos de las profundidades oceánicas. Son Lord of the Deep, Deep Star Six, The Abyss y Leviatán. A lo que hay que sumar una más en el 90 titulada The Rift. Aunque aquí es posible que haya un poco de trampa. Y es que era un secreto a voces que James Cameron estaba preparando un proyecto sobre monstruos en el mar, por lo menos se sabía desde el año 1987, y algunos intentaron pescar algo. Total, que en el vídeo de hoy repasaremos unos cuantos ejemplos polémicos de Twin Films. Uno de los casos más antiguos que conozco lo protagonizaron dos directores que son auténticos pesos pesados, Sidney Lumet y Stanley Kubrick. Ambos estrenaron el mismo año y sin tener conciencia del proyecto del otro, una película que trata sobre cómo un error en el sistema de defensa nuclear pone al mundo al borde de su destrucción, evidenciando el sinsentido de la escalada nuclear y señalando los riesgos de la Guerra Fría. En los dos metrajes encontraremos a un protagonista carismático teniendo que lidiar con una situación que le desborda. Se presentará al presidente de los Estados Unidos como un tipo sensato, y la acción transcurrirá en una sala muy similar con paneles casi idénticos, además de que los bombarderos serán protagonistas e incluso llegarán a compartir un mismo final, por no mencionar que las dos hacen el mismo tipo de denuncia. Si no hay plagio, entonces ¿cómo es posible que existan tantas similitudes? Para entender por qué ocurrió esto necesitamos un poco de contexto. En 1962 estalló la crisis de los misiles en Cuba, que fue uno de los momentos más delicados de la Guerra Fría, donde casi se escala hasta la guerra nuclear. Ese acontecimiento causó un trauma generacional y evidenció cómo el mundo pende de las decisiones de unos pocos tipos más preocupados por su guerra ideológica que en la supervivencia de la humanidad, y eso daba vértigo. Tanto
Kubrick como Lumet buscaron novelas sobre las que construir su guión, y cada uno le dio un tono muy diferente. Uno estrenó Teléfono Rojo y otro Punto Límite, los dos en 1964. Kubrick lo planteó como una sátira, subrayando así el sinsentido de la Guerra Fría y lo grotesca que es la situación de estar mandados por psicópatas. Para Kubrick la realidad era tan absurda que solo se podía abordar desde el humor. Lumet le dio un tono mucho más serio, convirtiéndolo en un thriller político cargado de tensión y que proyectaba una sensación claustrofóbica y de vacío. De hecho, hay algo en esa cinta que siempre me dejó como impactado. Y es porque cuando termina la historia no se oye ninguna musiquita, solo hay silencio. Una es un clásico, considerada una de las películas más influyentes de la historia. De hecho, tiene algunas escenas que han sido parodiadas hasta la saciedad. De la otra, tal vez sea esta la primera vez que la oísteis mencionar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Kubrick se dedicó a boicotear la obra de Lumet, además de una manera muy inteligente. Antes mencioné que las dos películas habían salido de novelas y las mostré brevemente, pues a través de ellas hará la jugada. Aquí Kubrick juega un papel fundamental para que su película fuese un éxito. Cuando se enteró de que Lumet estaba haciendo una cinta similar a la suya, entró en pánico. Lumet en ese momento era mucho más conocido que Kubrick, y el elenco de actores que tenía también era bastante más potente. El director del Resplandor temía que su obra quedase eclipsada y que se viese simplemente como una parodia de la de Lumet, así que movió ficha, fue a los juzgados y alegó que la novela Fair Use se copiaba de Red Alert, por lo que la película de Lumet estaba violando los derechos de autor. A través de terceros justificaba lo suyo. Bueno, todo se solucionó fuera de los tribunales. Columbia Pictures, que estaba produciendo Teléfono Rojo, compró los derechos de Punto Límite. Que las dos fuesen de Columbia beneficiaba a Kubrick, que tenía contactos en la compañía y podía mover hilos que garantizasen que su trabajo se estrenase antes. Y así fue. Teléfono Rojo llegó en enero de 1964 y Punto Límite en octubre. Y pese a tener un buen recibimiento, gran parte del público la entendió como un subproducto de Teléfono Rojo y así cayó en el saco del olvido. A todo esto, lo que se cuenta en ambas películas sobre un error que puede salir muy caro a la humanidad por culpa de la rivalidad ideológica acabó pasando. Las advertencias literarias y cinematográficas se volvieron realidad el 26 de septiembre del 83, cuando Stanislav Petrov, un operario soviético, recibió un aviso de que 5 misiles yanquis estaban rumbo a la URSS. En vez de dar la respuesta para la que había sido adoctrinado, pensó: espera, 5 misiles son pocos, estos tipos tienen miles. Seguro que se trata de un error. Y no avisó a ningún superior ni hizo nada. De hecho, la URSS guardó todo esto con secreto y al tipo le degradaron a un puesto de trabajo inferior. Más tarde se descubrió que todo había sido una falsa alarma causada por la alineación de la Tierra, el Sol y un satélite ruso. Total, que un tipo salvó el mundo por no hacer nada. Así que sí, creo que Kubrick hizo bien su trabajo presentando la Guerra Fría como un sinsentido absurdo. También relacionado con la ciencia ficción hay un caso rarísimo entre una película y un falso documental estrenadas ambas en 1977. Sus títulos son Capricornio 1 y Alternativa 3, y ambos tienen como argumento que existe una conspiración gubernamental relacionada con las misiones espaciales a Marte. El contexto para que se pensase en este tipo de obras lo tenemos en el año 1969, momento en el que el ser humano llega a la Luna. Y yo que sé, alrededor de todo esto hay mucha incertidumbre, además alimentada en parte por un documental en el que aparece la mujer de Kubrick y que dice que todo es un montaje que organizó su marido junto a la CIA. Por si os interesa verlo, se titula Operación Luna. Otra cosa que ayudó a que se produjese en estos metrajes fue el escándalo del Watergate y la desconfianza del público en general al gobierno estadounidense. El razonamiento es, si nos mintieron por esto, ¿por qué no van a volver a hacerlo? ¿O por qué no lo están haciendo ya con otras cosas? Este ambiente de sospecha era el caldo de cultivo ideal para lanzar una obra que explotase las paranoias culturales de los 70. En Capricornio 1, la NASA finge una misión tripulada a Marte porque no tienen la tecnología para llegar ahí, jugando con la idea de que durante toda la carrera espacial los rusos fueron por delante. Otros hitos como el primer satélite espacial, el primer ser vivo en el espacio o el primer paseo espacial, pues fueron tantos para los soviéticos. En Alternativa 3, en cambio, el argumento es exactamente lo opuesto. Este falso documental trata sobre que los yanquis están enviando a sus científicos a Marte. Y es medio obvio, en ningún momento se acusó de plagio, pero es inevitable ver cómo hay muchos elementos en común. Además, las dos utilizan el tema del espacio y el viaje a Marte para explotar la idea de que el gobierno oculta cosas. El caso de Babe, el cerdito valiente y Gordy
Century no es el único de Twin Films con animales, hay varios. No voy a entrar en la polémica entre ants y bichos, de hecho creo que menciono algo en este vídeo titulado Bichos y los 7 samuráis, la autoridad y el tributo, sino que voy a ir con otro ejemplo, en este caso protagonizado por Disney y Universal, aunque antes voy a explicar el contexto de por qué se dio esta casualidad. Mirad, los años 80 son como una época dorada de las buddy films, desde los Blues Brothers a Alma Letal, pasando por Tango y Cash, Límite 48 horas, Super Detective en Hollywood, yo que sé, hay un montón. Fijaros además en que casi todas ellas tratan sobre una relación de compañeros policías. ¿Y quién es el mejor amigo del hombre? Bueno, pues el perro. Así que solo se necesitan un par de neuronas para conectar los conceptos perro, policía y mejores amigos, y ninguna para pensar que eso iba a funcionar y iba a ser un éxito. Así que no me sorprende demasiado que dos estudios llegasen a esa misma conclusión. Universal desarrolló K1 con un pastor alemán y James Belushi, y Disney hizo Socios y Sabuesos con Tom Hanks acompañado por un dogo de Burdeos. En ambos casos presentan la historia de amistad entre un humano y un perro que además resuelven misterios, y que en un principio es un desastre, tipo le destroza la casa, le hace quedar mal en sus relaciones amorosas y tienen una última cosa en común, que rivalizan por el liderazgo en la relación, o sea, algo absurdo. En este caso no hubo demandas judiciales, ya que ningún estudio podía probar que el otro había robado la idea, ya que aunque tuviesen similitudes, cada guión era diferente. Pero sí se dieron movimientos estratégicos agresivos para asegurar el dominio del mercado, es decir, se apresuraron por ver quién llegaba antes. La batalla la ganó Universal, que estrenó 3 meses antes, el 28 de abril del 89, mientras que Disney lo hizo el 28 de julio de ese año. Gracias a eso se embolsó 10 millones más en taquilla que su rival. Y tengo una curiosidad, durante 3 años seguidos en Hollywood se dieron casos de Twin Films, curioso. En 1996 se estrenan con muy pocos meses de diferencia 2 películas que giran en torno a una invasión extraterrestre, Mars Attack e Independence Day. La primera es una comedia satírica y la segunda una ciencia ficción épica cargada de patriotismo. Parten de la misma idea pero se desarrollan de forma muy diferente, aún así tienen detalles comunes como el ataque a la Casa Blanca. Al año siguiente, en el 97, ocurre algo bastante poco común. Se estrenan 2 metrajes que tratan sobre erupciones volcánicas en los estates. ¡Wow! En Dante's Peak la historia se desarrolla en un pueblo pequeño. De tono serio y científico se enfoca en cómo afrontaría una comunidad la erupción si quieren salvarse, mientras que Volcano está ambientada en una gran metrópolis como es Los Ángeles, lo que permite mostrar escenas espectaculares de destrucción. Esta última es una superproducción de acción made in Hollywood. Sin dudarlo, los efectos especiales aquí son bastante mejores, aunque también fue criticada por ser más efectista y bastante más simplona que la anterior. Si hay que buscarle alguna explicación a este fenómeno de pelis de volcanes, tenemos que ver cómo el tema de los desastres naturales se había colocado en la agenda mediática y generaba bastante interés. Solo hay que fijarse cómo el año anterior se estrenó con bastante éxito Twister. Ya sabéis, la peliculita esta de tornados, que además fue todo un éxito. Bueno, pues esta tendencia la identificaron los de marketing de la Universal y de 20th Century, y claro, la explotaron. ¿Cómo? Bueno, pues pensando en otra peli que también tratase sobre desastres. ¿Y qué da más miedo que el viento? Bueno, pues el fuego, ¿no? Al menos de los 4 elementos es así como el más intimidatorio. Y seguimos, hubo una en el 96, otra en el 97 y el 98 fue un año espectacular para las películas gemelas. Al menos he identificado 3 casos. El ya mencionado de Bichos y Hormigas, luego más cine de desastres naturales, en esta ocasión sería un desastre interplanetario. No sé si recordáis que se estrenó casi a la vez Deep Impact y Armageddon, las dos sobre un asteroide o un cometa que impactará sobre la Tierra. Y al igual que en el caso de los volcanes, una más intimista y la otra más espectacular, así son las recetas de Hollywood. Aunque las dos en el fondo van de lo mismo, en cómo desviar la trayectoria de un objeto espacial masivo mandando a un equipo de personas que se sacrificará en una misión suicida por el bien de la humanidad y que vivan los Estados Unidos el 4 de julio si, wow, menos mal que la humanidad tiene a los yankees. Y dejé para el final una de las mejores. En 1992 MTV lanza The Real World, uno de los primeros realities modernos en los que un grupo de personas quedan encerradas en un espacio para que los espectadores veamos cómo manejan sus conflictos y sus relaciones. A raíz de ese show televisivo surgió toda una fiebre que culminó en El Gran Hermano, Supervivientes, etcétera, etcétera. Eso inspiró la idea de hacer una película sobre una persona que está siendo filmada 24/7. Así nació a la vez la historia de El Show de Truman y Ed TV. La premisa es la misma.
Un hombre que es grabado 24/7, pero la manera de ejecutarlo es distinta. Truman no es consciente de que forma parte de un show de televisión, mientras que Ed sí. Bueno, pues todo el mundo consideró que Ed TV fue una mala copia del show de Truman, pero poca gente tiene en cuenta que en verdad es un remake hollywoodiense de Luis XIX, Rey de las Ondas, una comedia canadiense que trata precisamente de un tipo que gana como premio de un concurso que un camarógrafo lo siga todo el rato durante 3 meses. Premiazo, ¿eh? Y esto de que haya dos películas que rivalicen por ver cuál es la más original pero que en el fondo sea otra, me recordó a algo que no mencioné en la intro. ¿Os acordáis de la polémica de Bell y Gray por quién había inventado el teléfono antes? Bueno, pues en 2002 se reconoció a Antonio Meucci como el primer inventor del teletrófono, así lo bautizó. Aparato que diseñó en 1854, 22 años antes que Bell y Gray empezaran su conflicto. Solo que no tuvo el dinero para transformar su proyecto de patente, $10 le separaron del reconocimiento histórico. ¿Y a dónde podemos llegar con esto? Bueno, pues a que es difícil considerar que las ideas pertenecen a alguien, y es más fácil pensar que son la suma de muchos rumores y ecos que lanza la humanidad. ¿Os habéis dado cuenta que muchos casos de poligénesis responden precisamente a un contexto histórico, a que se dan unas condiciones materiales y históricas o políticas o sociales que permiten que se desarrolle un pensamiento en una dirección y no en otro? Y una cosa, el último y más escandaloso de todos los casos: Emilia Pérez y Joan Sacrebleu. Tras hacer una larga investigación descubrí que Audiard espió en secreto los rodajes de Joan Sacrebleu, copiando no solo la idea sino la mítica frase "me duele la pinche crepa". Me duele hasta la pinche crepa nada más de acordarme de ti. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Pero haciéndolo muy mal, ¿no? De hecho, es otro ejemplo más de cómo Hollywood siempre en las sombras está intentando destruir el cine regional. En fin, me dejo de tonterías. Soy Afeox Twin, estás en la Filmo Melliza y nos vemos en los vídeos.